de la mesa, compañeras y compañeros. Primero, déjennos hacer un saludo por la coordinadora andina, que representa hasta la actualidad 14 organizaciones sindicales, incluidos los 5 países que estamos dentro de la región. Así Venezuela, por el gobierno, haya decidido estar afuera, pero los trabajadores y trabajadoras decidimos que los trabajadores tienen que estar dentro de ese nivel. Dentro de la coordinadora que está compuesta, felicitando a los presidentes de las 3 centrales sindicales, créanse que me satisfació haber oídolos tener un criterio homogéneo frente a los estados, porque de eso se trata cuando tenemos que pelear por un país. Y eso fue de felicitar ese criterio dentro de todo ese proceso. Pero miren la dificultad que tenemos los trabajadores y trabajadoras para poder asistir a estos eventos. Por más que sea el secretario general de la coordinadora no estuviera aquí, si no me hubiera invitado realmente la CCA a esta reunión y a su congreso. Por eso es lo que estamos aquí, y esa es una de las realidades dentro del proceso. Yo creo que en esta reunión, y ahora esta mañana y estos días, aquí en Cartagena, el desarrollo sustentable, si fuera, y lo digo con mucha seriedad, de tener funcionarios como la dama que acabó de dar ese criterio, y que la OEA así lo hiciera, yo lo escribiera todo y dijera: cierto es de lo que está. Por eso los países andinos, donde está el Consejo Consultivo Laboral Andino, que es otro de nuestros brazos institucionales que tenemos, que los trabajadores y trabajadoras no lo dejamos, y la presidencia también lo tiene Colombia, que aquí está Víctor Pardo. Nosotros creemos que estas instituciones no debemos de caer también de pensar que estas reuniones va a ser la solución si no hay unidad nuestra. Lo sustentable no puede ir más allá de la declaración que ustedes saben lo hicieron en Río el 2002, que fue como para darnos un consuelo, para contentarnos a esto y decir que esa va a ser la salvación. Yo creo, y ahora esta mañana el secretario general de la OEA lo decía, por eso nos ha tocado, como han dicho los compañeros, a cambiar el esquema de las exposiciones. Nosotros creemos que todavía a los trabajadores le queda la OIT. La OIT es la única organización tripartita que con quejas o no quejas hace algo por los trabajadores, por las trabajadoras, y todavía en sus normas internacionales las maneja en beneficio de esto. Y lo sustentable, que fuera los 4 pilares, una sugerencia también allá a la OIT, a la OEA, en su exposición. Cuando el techo se vuela, yo decía, los 4 pilares quedan solos y el techo se va volando y se queda en el aire. Ahí yo sí creo que hay que unir ese techo en los 4 pilares para que tenga el sustento dentro de esa realidad que nosotros necesitamos, si es que fuera sustentable realmente las posiciones y las líneas. Creo que esta reunión, de tanta flexibilización laboral que lo hay en todos los países del mundo, y ahora el castigo que han estado dando a todo el movimiento sindical, el desprestigio, el rompimiento, el desalojo permanente que lo hay, nosotros sí lo debemos de ver, que está compuesto también, y en esos pilares estaba escrito lo que es el medio ambiente, que es otro de lo que tenemos que cuidarlo nosotros dentro de este proceso. Porque no podemos decir solo también no a las minas, no a la minería, porque si nos sacamos
el oro o nos sacamos el cobre, también tiene problemas. Y eso los gobiernos dicen, ¿qué hacemos sentados en el oro y con los pobres afuera? Pero lo sacan el oro para entregarlos a las multinacionales, no para distribuir en nuestros pueblos y para hacer también hacer tanto daño al medio ambiente. Eso es lo que debemos de ver y eso es lo que debemos de tratar dentro de estos procesos. Lo otro, compañeros y compañeras, que esta comisión, que lo debe de ser la comisión que lo saque de un documento conjunto. Nosotros creemos que lo sustentable tendrá vida si nosotros vamos a hacer los ejes principales. 1, la unidad. 2, al exigir a los gobiernos que basta ya de todos los decretos que hacen, hacerlo a costilla de los trabajadores y trabajadoras. De hacerlo, de decir que van a terminar la pobreza, como aquí se ha demostrado que la pobreza ha bajado. Nosotros decimos cómo ha bajado la pobreza. Haciéndole creer al mundo que en los trabajadores ambulantes, que lo existe ahora en todas partes del mundo, haciéndole creer que eso ya es un trabajo permanente. Eso no es trabajo permanente. Y esa es lo que debemos de apuntar nosotros y nosotras dentro de ese proceso, de ese desarrollo, que el trabajo sustentable, la línea sustentable, la lucha sustentable, tiene pilares que primero es la unidad de cada país, la unidad y la integración. Nosotros en lo sustentable sí planteamos también que está bien las integraciones y que debemos de impulsar, pero las integraciones se han quedado también solo en los gobiernos. Y solamente las integraciones se han quedado dentro de un solo objetivo, comercio y comercio. Y eso es lo que debemos de ver dentro de todo este proceso. Aquí en el aire se lo ha tocado que estamos en contra de los Telecet y los Telecet están firmados. Yo lo puedo decir con toda humildad y honradez, si en el Ecuador hemos sostenido que hasta ahora no es privatizado ninguna de nuestras áreas estratégicas, ha sido solo por la lucha popular, solo por la lucha de nuestros pueblos, no solo del movimiento sindical, sino con alianzas en todos los sectores, de todos esos niveles. Por eso el petróleo sigue siendo todavía del pueblo ecuatoriano, las minas no están privatizadas, aunque ahora se está entregando a los chinos que se han asomado como los nuevos partes del capital extranjero, lo que llamábamos y lo que llamamos el imperialismo, con otra cara, pero siendo la misma cara de la explotación. Eso es una de las cuestiones que debemos de ver dentro de este proceso y dentro de lo sustentable, cómo vamos a desarrollar. En el Ecuador las empresas eléctricas siguen siendo libres, no hemos dejado privatizar, lo conocen todo el mundo y América Latina. En el Ecuador acabamos de hacer la última movilización por la defensa de la tierra, la vida y el agua y la dignidad salarial. Esa es lo que nosotros creemos que debemos de manejar dentro de estos procesos. Para la coordinadora andina donde estamos todos y todas, no creemos que aquí no debe primero ver cuál es la línea de cada país. Nosotros decimos cuál es la línea de cada región, cómo enfrentamos en grupos, en frentes, para enfrentar a las grandes potencias. Pero nosotros decimos, compañeras, no va a haber, si nosotros los trabajadores también decimos que primero aquellos capitalistas que ahora nos acusan de violadores de derechos humanos a nuestros pueblos, ellos primero vean en su casa cómo violan manteniendo las guerras en el mundo y dando toda la vida el apoyo al armamentismo. Por ello creemos nosotros de felicitar y de ver con orgullo la presencia de los bolivianos aquí en esta reunión. Yo creo que la presencia de los bolivianos le da para decir que el movimiento sindical para nosotros, si no es independiente de todo gobierno,
así fuera de nuestra línea ideológica, el movimiento sindical debe de ser clasista, independiente de los gobiernos y ser parte de la lucha social para manejar dentro de los procesos, así, porque es la única manera para tener independencia de clase y tener independencia de lo que debemos de llevar. Cierto que hay cambios en los países andinos, pero cambios solo de propuestas y de personas, pero también se sigue rodeando con los mismos capitalistas, los mismos que viven en todos los gobiernos de turno, rodeando a los presidentes, rodeando a los ministros, rodeando a todos ellos. Pero esto no quiere decir que nosotros nos quedemos cruzados de brazos. Nosotros creemos que no puede ser el movimiento sindical también solo economicista, solo quedarse para proponer estabilidad y salarios, sino que tenemos que ser parte de las decisiones políticas en los estados, de exigir unitariamente en la debilidad y de la flexibilización que se encuentra en nuestros países. Nosotros sí creemos que debemos desde la base hacia arriba y de arriba hacia abajo unirnos todos para enfrentar toda la arremetida que hay, acusando al movimiento sindical que somos parte del corporativismo. Esa es la frase que se la han rebuscado en el último tiempo. En el Ecuador ustedes ven, por decreto se vota a los trabajadores pidiéndoles la renuncia obligatorio que no hay en ninguna parte del mundo. Se ha acabado de votar 10.000 trabajadores del sector público. Ahora es delito ser trabajador del sector público, porque encima de eso lo sacan con el desprestigio, como que fuera una persona corrupta, porque no ha atendido bien a la ciudadanía. Nosotros le decimos, si somos corruptos, ¿por qué primero nos hacen una liquidación? ¿Por qué si somos corruptos no nos siguen un sumario administrativo y no nos dan nada? Pero como no somos corruptos, tienen que primero reconocernos para que abandonemos el puesto de trabajo. Y eso es lo que debe el movimiento sindical en todas partes de irlo viendo y corrigiendo dentro de los procesos. Pero una de las grandes preocupaciones que le he oído esta mañana y que también se está dando en varios países. En todos los países se dice que ya se ha acabado la tercerización, donde nosotros la consulta popular del 2008 en la Constitución de nuestra República dice que se termina todo política de otra forma de contratación. Y esa contratación ahora nuevamente, así está en la Constitución, por decreto se está nuevamente contratando y privatizando la salud, privatizando varias áreas, con el argumento que hay que hacer mejor atención, porque esa tercerización, lo que llaman aquí en Colombia el corporativismo, es la lacra más grande y el cáncer que ha hecho tanto daño al movimiento sindical, y que también somos culpables las centrales sindicales, porque muchas veces otorgamos esa política errada y equivocada en ser nosotros cancerosos porque otros se enriquezcan a costilla nuestra. Y esa es lo que para la coordinadora sindical andina invita. Primero, que entre ecuatorianos, entre colombianos, bolivianos, venezolanos y peruanos tengamos una unidad con el resto de organizaciones del mundo y de América Latina y enfrentemos en bloque que el movimiento sindical es parte del desarrollo de la economía. El movimiento sindical no tiene que ser una lacra, sino una persona, que nuestro trabajo no es mercancía. Porque si no, compañeros, nos pasa como nos pasa con nuestros migrantes, que solo recibimos el dinero que llega a nuestros países para el desarrollo de los gobiernos, pero no vemos lo que le pasa en España a nuestros migrantes, que los están botando hasta quitándole su casa y regresando endeudados para toda su vida. Por ello, nosotros en esta conferencia queremos decirle a la OEA, a los gobiernos y a todo el mundo
que si no hay participación de los pueblos, no invitados para decir ya se unieron y que hagan nomás declaraciones, sino que hay un compromiso, cambio de leyes, hay un compromiso, cambio de políticas de los gobiernos y hay un compromiso también de nosotros y de nosotras de entender también de una actitud de concertación. Si no hay diálogo social, no hay concertación en el mundo y en el desarrollo de los pueblos, compañeros, los gobiernos seguirán siendo los mismos, seguirán declarando y los trabajadores seguiremos siendo presa fácil para ellos. La capacitación debe de ser la que debemos de apuntar, la más rápida entre nosotros, y la politización, porque es falso, compañeros y compañeras, cuando dicen que el movimiento sindical no debemos de ser ni católicos ni políticos. Esa fue la frase de los neoliberales y conservadores para que seamos parte de ellos y no tengamos cabeza propia, libre de defendernos con nuestra propia conocimiento y política para nosotros. Gracias, amigos y amigas. Nuestro agradecimiento al compañero Mesías Tatamuez. Invitamos al compañero Beethoven Herrera, economista y catedrático. Y con este terminamos pues los 4 expositores. Compañero Beethoven, por favor. Que la crisis económica que afecta a todo el mundo, toca a los trabajadores, es algo que comienza a aceptarse. Lo que no se dice ni se sabía es que la crisis también se creó por el tratamiento dado a los trabajadores y a las trabajadoras. La crisis que ha ocurrido y ya se extiende de Estados Unidos hasta Grecia, Italia, Portugal y España, Irlanda, es la más severa que el mundo ha vivido en un siglo después del año 29. Y pareciera que no aprendimos porque esta es la prensa del Viernes Negro que siguió a la crisis del año 29. Cuando comenzó el siglo XX, en 1900, el mundo creció en torno a 1.5, 1.8. Llegaron las 2 guerras mundiales y el mundo tuvo una recesión comprensible por el daño en los equipos, destrucción de fábricas y demás. Cuando vino la economía con sindicatos, con seguridad social, con derechos laborales, con concertación, con políticas públicas, el mundo creció mucho más que antes, casi hasta 3. Cuando llega Friedman, los neoliberales y el mercado, el mundo crece menos, incluso que hace un siglo. ¿De qué se presume el neoliberalismo? ¿Qué nos muestra como logro? Crecer menos que antes. Ya eso es un motivo de preocupación. Este es el comportamiento de la economía de Estados Unidos, la más importante del globo todavía. A lo largo de medio siglo, la línea amarilla que ustedes ven arriba es la producción manufacturera, las industrias, las fábricas, las que hacen bienes y producen tangibles. Y la azul de abajo son las finanzas, la especulación y la banca. Si está arriba la manufactura y está abajo la banca, la industria produce empleos e ingresos con que pagarle a la banca. Pero si eso va comportándose de esta forma, que la industria, la línea amarilla, comienza a bajar y las finanzas tienden a subir hasta encontrarse años 90. Y lo que es peor, sobrepasan las finanzas hacia arriba y se derrumba la industria. ¿Con qué empleos quiere usted que le paguen la deuda a los bancos? ¿De dónde habrá ingresos laborales para pagar a los bancos? Yo estaba en Ecuador cuando el señor Peñafiel se escapó
Y tuve que ver los banqueros mexicanos huyendo y el Estado salvando a los bancos. También lo vi en Venezuela y vi el corralito argentino de los pensionados suicidándose por la pérdida de sus pensiones en beneficio del capital financiero. Ese es Estados Unidos, pero estamos en Cartagena de Indias y la brecha tiende a agrandarse en favor de la usura. En Colombia ganan billones los bancos, no tanto las industrias. Estamos en Cartagena de Indias, los recibimos con afecto a todos los hermanos de América para contarles que este es el comportamiento de la economía de la patria de Shakira, de Juanes, de Carlos Vives, en esa patria tropical y caribeña que los recibe con gusto. Vean la tendencia de la producción de las industrias que engendran y producen bienes y servicios. Es obvio que tiende hacia abajo, pero vean ustedes el comportamiento de la línea que muestra la usura y va hacia arriba. O sea, estamos como Estados Unidos, estamos bien asimilados a la tendencia mundial que se devora las industrias en beneficio de los bancos. Este es el comportamiento de Colombia tras la apertura económica. Quien más ganó fueron las finanzas. Y vean ustedes la línea de comportamiento de la agricultura y de la industria. La economía mundial se comporta en forma de ciclos, tiene movimientos, cambios y crisis. No es lineal, tiene altibajos, lo sabemos ahora, tiene guerras, y el negocio de las guerras son las posguerras, el negocio de la reconstrucción. Los bancos norteamericanos le prestaron plata a una tasa muy baja. La tasa que puso el señor Greenspan fue de 1%, argumentando que así habría más créditos para consumo y producción. Y le prestaron a personas llamadas ninjas. El ninja no tiene income, que es ingreso, no tiene job, que es empleo, no tiene asset, que es activos. No es un guerrero japonés, no es un samurái asiático, no, es un desempleado a quien le prestaron sabiendo que no podía pagar. Pero el banco sabía que esa deuda no le quedaba al banco. El banco la iba a entregar en hipotecas tóxicas y envenenadas, impagables, para que los gobiernos al final salvaran a los bancos, porque siempre los gobiernos terminaron salvando a los bancos. De esa forma, vimos en toda América, lo vive ya Europa, el uso de la red de Internet para especular de bolsa a bolsa, de banco a banco, y las aseguradoras no lo vieron y las calificadoras no dijeron nada. Sí sabían, pero lo ocultaron. La deuda de los americanos en tarjeta de crédito es de tal dimensión que con esas deudas la gente tomó deudas, consumió, invirtió, y entonces hubo más venta de viviendas. Tocaba hacer letrinas, plástico, madera, muebles, porcelanas para las casas. Claro, subió la producción, se empleó más gente, a la cual se le pagó, y esa gente pudo pagar las deudas. Cuando ocurre en la economía eso, normalmente suben los precios. Se llama eso recalentamiento de la economía. Y la única forma que tienen para bajar los precios es proceder de inmediato a subir la tasa de interés. El señor Greenspan la subió de 1 hasta 6. Subió la tasa de interés de 1 hasta 6. De modo que quien tenía deudas al 1 pagó 5 veces más solamente porque el gobierno, la autoridad monetaria, subió los intereses. Debo decir, los salarios no subían igual. Con tasas de interés más caras, bajó el crédito y vimos esto. La tasa estaba en 6.5, Greenspan la baja hasta 1, la gente se ilusiona, se endeuda a 1, y cuando la suben al 5.25, como dice Carlos Vives, los cogió la tijera. Lo va a coger la tijera, dice la canción de Carlos Vives. Ahora hay menos crédito, y entonces vimos bajar el consumo, la gente pudo comprar menos, bajó la producción, y vimos el cierre de la Chrysler
de la General Motors, de la Ford, de tantas empresas, porque la gente no pudo comprar. Con ese desempleo se perdieron 500.000 plazas por mes en Estados Unidos y aún hoy el desempleo sigue arriba de 8 y no baja, y no baja, y no baja, como esperaría todo el mundo. Esa cartera no era recuperable. Lo sabían de antemano que no era recuperable, pero lo hicieron confiando con certeza que la sociedad con sus impuestos lo salvaría por medio de los gobiernos. Estamos en recesión. Lo que el Nobel Krugman ha dicho, y cito al Nobel Krugman, que es confiable, es que la causa radica en que han flexibilizado el trabajo. Y al flexibilizar el trabajo, no puede la gente sindicalizarse. El temporal, el de outsourcing, el de cooperativa, el de bolsa de empleo, no puede sindicalizarse, porque no lo volverían a contratar después. Si no se sindicaliza, no puede negociar sus condiciones laborales. Si no las negocia, no puede defender su ingreso, entonces ganará menos y entonces no podrá pagar. La raíz de la crisis está en la política que envileció el trabajo, flexibilizó el trabajo y condujo finalmente a una merma en la capacidad de ingreso de las personas y por ende a su capacidad de pago. Vean ustedes, amigas y amigos, la tendencia en Estados Unidos de la parte del ingreso de la gente que se iba para los bancos. Cada vez más una parte de su ingreso creciente, más y más, se va a los bancos. Y los gobiernos destinaron miles de millones, 4.000 millones el de Chile, el de México 4.500, el de Inglaterra 29.000, el de Francia 35.000, Alemania 67.000, Australia 88.000, China casi medio trillón, Japón mucho más de medio trillón, Bush y Obama salvando a los bancos en un curioso socialismo al revés. Las utilidades fueron privadas, sus deudas ahora son públicas. La sociedad lo salva, pero nunca sus utilidades fueron repartidas ni socializadas. El señor Greenspan, quien hizo eso, fue llevado al Senado y sentado como un reo ante el Senado y dijo lo siguiente textualmente, cito así al señor Greenspan. Manifestó Greenspan que los mercados deberían haber sido más regulados y reconoció que estuvo parcialmente equivocado. Menos mal no fue parcialmente, porque si esto totalmente acaba con la economía, por supuesto. Yo quiero decir a los que nos acompañan hoy, yo soy un jubilado, maestro jubilado de este país, y si tuviera que decirles una sola idea de testamento de un jubilado maestro, les diría, nunca olviden lo que van a ver ahora. Grábenlo en su memoria como con cincel en el mármol y digan lo siguiente, y yo puedo probárselo a quien quiera. Además, Insulza fue mi profesor, de modo que no puede desmentirme. Este es el comportamiento del ingreso en Estados Unidos para los trabajadores que vinieron subiendo desde la guerra hasta el 70. Su ingreso subió de modo consistente. Y aquí llega Friedman y el neoliberalismo. Desde entonces solo cayeron. Este es Clinton, mejoró un poco. La tendencia final fue menor. Hoy un trabajador no gana igual que ayer. ¿Qué sentido tiene que una sociedad mejore tecnología, avance la ciencia y su gente gane menos y tenga hoy más pobres que ayer una potencia espacial, nuclear, atómica? Ese es el comportamiento de Estados Unidos en sus salarios. De modo que entre el fin de la guerra hasta la llegada de Milton Friedman, los pobres ganaron 117%, 98% la clase media, 103% la clase media, la media alta 104%, 88% la clase alta y los ricos 75%. Todos ganaron, pero ganaron más los pobres. Eso fue un cuarto de siglo. Llegó Friedman y produjo un inmenso milagro, este milagro, que los pobres perdieran 3%, ganaran solamente 5% la clase media baja, 13% la media, 21% la media alta, 46% la alta y 69% los ricos. Y esa información está tomada
del censo de Estados Unidos. No es el periódico de la CUT, ni de la CGT, ni de la CTC, es el censo de Estados Unidos. Cada que les digan a ustedes que el Estado estorba y que el mercado es mejor, pregunten siempre, ¿quién se quedó con los reales? ¿A quién le quedó el beneficio? Estas cifras brutales son información del censo de Estados Unidos. Y lo peor no es que haya bajado el salario, lo peor es que haya bajado el salario, línea verde, cuando la productividad ha aumentado. Es un atraco brutal, porque no solo gana menos, sino que gana menos cuando produjo más. Hay un texto hermosísimo que todos deberíamos leer, lo recomiendo. Aquí está Carmen Benítez, nuestra amiga de la ahorita, a quien saludo con afecto, y le pediría que circule ese texto. Es el texto del delegado sindical español en el Consejo
tamaño. Era 150 hace 40 años. Era 2 veces hace 20 años. Hoy es más de 3 veces el tamaño de su país. Viven de deuda, viven fiao, viven con lo ajeno. Mi abuela me enseñó, el que con lo ajeno se viste, en la calle lo desvisten. Esto hasta San Bernardo, en Cundinamarca, donde nació Tarcisio, se dice así. El centro de este argumento, y lo entrego con afecto para que la OEA y la Coordinadora Andina, los amigos de la CSA y la CGT, todos los amigos, lo tomen con cuidado y lo analicen. No es pequeña cosa lo siguiente. La línea roja, y este cuadro, Carmen, es de la OIT, Panorama Laboral de 2009 de la OIT. Lo miré con Pacho Verdera, lo miramos. La línea roja es el ingreso de la población. Y la línea azul es el costo de la vivienda. Si la línea roja del ingreso de la gente está por arriba y el costo de la vivienda, línea azul, está por abajo, la población podía pagar la vivienda. Con estos ingresos altos era posible pagar un costo menor de la vivienda. Pero si suben los intereses y se dispara hacia arriba el costo de la vivienda y se derrumba el ingreso de la gente porque la han flexibilizado, ¿cómo carajo quieren que pague la vivienda? Si me baja, por favor, esta es la información de la prensa. ¿De qué fecha, Pacho Maltés, alcanza a leer? El 3 de abril de 2012 fue la semana pasada. Creo que fue como el viernes de Via Crucis, el viernes de Pasión. Y se informó que ya viene otra crisis en Estados Unidos, ahora por los estudiantes. Viene una crisis porque hay un gran riesgo de que los estudiantes no puedan pagar sus deudas. En 2008, el 7% de estudiantes dejaron de pagar su deuda educativa. En 2009 ya pasó a 8.8, casi 2 puntos más, y va aumentando. ¿Por qué razón? Porque es difícil que un estudiante pague si de los 3.6 millones de estudiantes que deben plata, ya 320.000, casi un 10% dejaron de pagar. Porque claro, vale $20.000 el año escolar en una entidad pública y vale $40.000 el año escolar en una entidad privada. Si están bajando los salarios, ¿de dónde quiere que pague el estudio? Y lo más grave, el desempleo de los jóvenes es más alto que los demás sectores sociales. Ganan poco y están desempleados una gran parte de ellos. Mucha gente habla de Chile como un milagro. El milagro de Chile tiene varias explicaciones que casi nadie dice. Yo lo he hecho en mi curso de posgrado en la universidad. Lo he preguntado a gente que trabaja el tema especializadamente y no lo saben. No saben que en Chile no aporta el patrono a la seguridad social. No saben que en Chile paga todo el aporte el trabajador. En eso radica el milagro. Por eso pueden comprar toda la energía de América Central, de Colombia y demás, con lo que se ahorran de no pagar seguridad social. El milagro radica en lo siguiente, en que la línea verde, que es la productividad, esté por arriba, y la línea salmón, que es el salario, esté por debajo. En eso radica el milagro. Sin mencionar los miles de asesinados que Pinochet hizo para hacer posible esto. Pero no todo el mundo hace lo mismo. Brasil ha logrado que la línea azul de Gini, que decía José Miguel Insulza, es el índice de desigualdad y que en Europa se corrige por los impuestos públicos que los ricos pagan para que el Estado haga educación pública y que no corrige en América. En Brasil lograron, la última década, hacer que baje la desigualdad al mismo tiempo que lograban conseguir que subiera el salario de los trabajadores. Y 30 millones pasaron de pobres a clase media en la última década en Brasil. Esto lo miramos ya. Me disculpo si se repitió. Está la plata que el gobierno de Estados Unidos le dio a los bancos para salvarlos y los banqueros cogieron para Miami y se llevaron los de la Goldman Sachs 11.000 millones, los de Morgan 8.000 millones, Citigroup 5.000 millones, Banco de América 1.300 millones de bonos para irse a Miami y pagarse su buen manejo del banco que hicieron.
Este es un país donde Juanes y Shakira y el pibe Valderrama crecieron, también yo, en donde cuando la tasa de interés, línea azul, fue baja, el crecimiento fue alto porque era barato conseguir crédito. Pero cuando subió la tasa de interés hasta aquí, la economía se quebró. 1 millón perdió su vivienda en el año 99. Pinochet tomó el poder por la fuerza y dijo que lo hacía contra el comunismo, que era una cruzada patriótica contra el comunismo. Esta es la carátula del informe del Senado americano, oficial del Senado americano, que dice que los bancos norteamericanos, RICS, Espíritu Santo, Citibank, Santander, Chile y Cutts, le abrieron cuentas fraudulentas para que evadiera la plata que se había robado de Chile, y le impuso una multa el Senado americano a los bancos gringos cómplices de $25 millones por cohonestar el robo de dinero del país que hizo el dictador. Este es el Nobel Krugman, quien afirma que el gobierno de Bush aceleró la pérdida de poder de negociación de los trabajadores, y eso redujo fuertemente su posibilidad de organizar sindicatos, de negociar colectivamente, de defender su salario y condiciones de trabajo. Y Krugman recomienda no solamente la CSA, que lo hace, no solamente la OIT, que lo hace. El mejor economista del mundo hoy considera que no hay salida a la crisis si no se mejora la condición de vida de los trabajadores, el ingreso de los trabajadores, su capacidad de formar sindicatos. Dice Krugman, es necesario acrecentar el poder de negociación de los asalariados, facilitando la formación de sindicatos, no solo por ética, que lo es, no solo por democracia, que lo es, por eficacia económica, para que la economía pueda funcionar mejor. Por eso es necesario aumentarles los empleos y aumentar las rentas. Y este señor que llega mañana a Cartagena, heredero de África, a quien por 500 años les sacamos sus hijos para esclavizarlos en América, cuya esposa es tataranieta de un esclavo que trabajó en la Casa Blanca en la construcción. Michelle es tataranieta de un constructor de la Casa Blanca que trabajó como esclavo allí. Este hombre, igual que Mandela, que pagó 30 años de cárcel, falsamente acusado de terrorismo, y salió a la cárcel a pedir reconciliación y no venganza, y logró que los blancos cantaran el himno de los negros y los negros apoyaran el deporte rugby de los blancos, y que envejece en dignidad, respetado por la humanidad, son un llamado a una sociedad como la nuestra, donde antier en Chile mataron a un ciudadano colombiano taxista por ser negro. Hace apenas una semana fue asesinado en Chile por ser negro. Y Cartagena exhibió en su vitrina en Bogotá hace un mes, como muestra turística, un esclavo encadenado, motivando a la gente a venir a Cartagena a ver la tierra de esclavos. A media hora de Cartagena queda Palenque. Por aquí vi al señor Cassiani, heredero de esa raza. Hace 400 años Bencos Biojó se negó a someterse como esclavo, se enfrentó a los españoles y nunca fue sometido. La negra palenquera que acompaña a la reina de Colombia en la foto el día que la hacen reina, esa negra no puede entrar al baño del aeropuerto Rafael Núñez. Falta mucho por sanear en América, en igualdad para la mujer trabajadora, para que no trabaje el niño, para que las etnias y razas sean todas respetadas. Publiqué en Portafolio el pasado martes, hónrenme leyéndolo en Portafolio el pasado martes, un texto que dice así: los Nobel Stiglitz y Sen se reunieron y escribieron diciendo que la economía está mal medida, que el PIB que usamos no sirve porque no mide el trabajo doméstico de la mujer, oculto y silencioso, necesario para la vida de la sociedad. Porque además de eso nos dice que el PIB se muestra cuando los carros crecen y no cuánto contaminan, ni cuánto se pierde en movilidad. Obama, nuestro invitado de mañana, ha dicho algo que voy a usarlo como cierre de conferencia.
advirtiendo que no comparto las invasiones que ese país hace, pero sí comparto que Obama diga que el sindicalismo no es el problema, sino parte de la solución. Muchas gracias por su paciencia. Muchas gracias, compañero Beethoven Herrera.